¿Cómo fue creada la Biblia? Su origen. En esta serie te mostraré cómo la Biblia fue conformada en el transcurso de los años, quiénes fueron los que decidieron qué textos eran genuinos y cuáles eran apócrifos, cómo algunos textos fueron agregados o malinterpretados por sus traductores y copistas. Con el fin de entender que la palabra de Dios fue cambiada y adulterada por el pasar de los tiempos, y esto no debería de ser algo que nos asuste o nos incomode. Si los profetas Jeremías y Daniel profetizaron las manipulaciones de su palabra. Y antes de empezar con la primera parte de este podcast, quiero que leamos Jeremías 8:8 que dice: ¿Cómo se atreven a decir? Somos sabios, la ley del Señor nos apoya. Si la pluma engañosa de los escribas la han falsificado. Ahora leamos Daniel 7:25, que dice: Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo. Ahora, ¿cómo fue creada la Biblia? La Biblia es el resultado de un proceso de composición gradual que abarca aproximadamente unos 1500 años, desde alrededor del siglo XV hasta el siglo II después de Cristo. Se divide en dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, conocida como Torá o Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se atribuyen tradicionalmente a Moisés y abarcan desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. De ahí le siguen los libros históricos. Esta sección incluye libros como Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Esdras, Nehemías, entre otros, que relatan la historia del pueblo de Israel desde la conquista de Canaán hasta el exilio en Babilonia. De ahí siguen los libros poéticos y sapienciales que incluyen Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés y Cantares, que contienen poesía, sabiduría y reflexiones sobre la vida y la fe. También están los profetas mayores y menores, que estos libros contienen los escritos de profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, quienes proclamaron mensajes de advertencia, exhortación y esperanza al pueblo de Israel en diferentes momentos de su historia. En el Nuevo Testamento, conocido como los Evangelios, son los 4 Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Relatan la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo desde una perspectiva diferente. De ahí le siguen los Hechos de los Apóstoles, que es escrito por Lucas, donde narra los eventos y la expansión temprana de la iglesia cristiana después de la resurrección de Jesús. Se encuentran las cartas paulinas y otras epístolas, que son cartas escritas por Pablo y otros autores como Pedro, Santiago y Juan, abordando cuestiones teológicas, éticas y práctica de la comunidad cristiana primitiva. Y por último se encuentran los libros de Apocalipsis, escrito por Juan, que ofrece visiones apocalípticas y simbólicas sobre el futuro y el juicio final. Los grandes hallazgos que dan validez a la Biblia se han producido en épocas diferentes, los cuales nos dan fiabilidad de los textos que contiene la Biblia. Ahí encontramos los rollos del Mar Muerto. Este descubrimiento fue entre 1947 y 1956, donde su ubicación fue en las cuevas cerca del Mar Muerto en Qumran, Israel. El contenido fueron los rollos del Mar Muerto, que incluyen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, así como textos no canónicos y documentos sectarios. De ahí le sigue el Codex Sinaiticus, que el descubrimiento fue en el siglo XIX, específicamente en 1844. En la ubicación donde se encontraron estos códex fue en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí en Egipto. El contenido de estos manuscritos es uno de los textos más antiguos y completos del Nuevo Testamento, junto con parte del Antiguo Testamento y otros textos cristianos. De ahí le siguen los papiros de Oxirrinco. Este descubrimiento comenzó en el siglo XIX, pero muchos de los hallazgos fueron relatados a principios del siglo XX. Su ubicación fue en la ciudad de Oxirrinco, en Egipto.
El contenido de estos papiros tenían una variedad de textos, incluidos fragmentos del libro del Nuevo Testamento, cartas cristianas y otros documentos. De ahí siguen los descubrimientos en Nínive y Babilonia. Esta ubicación se encontraron en sitios arqueológicos en la antigua Siria y Babilonia, en la región de Mesopotamia, actualmente Irak. Estos descubrimientos incluían inscripciones y tablillas cuneiformes que proporcionan información histórica y cultural relacionada con eventos y personas mencionadas en el Antiguo Testamento, como los reyes asirios y babilonios. Varios lugares en Jerusalén y Tierra Santa se encontraron numerosos descubrimientos arqueológicos como inscripciones, sellos, monedas y otros artefactos. Han proporcionado evidencia de la autenticidad histórica de muchos eventos y personajes bíblicos. Ahora iniciemos con la historia del Antiguo Testamento como hoy lo conocemos. Es una colección de textos religiosos que forman parte de la escritura sagrada tanto del judaísmo como del cristianismo. Su creación y transmisión a lo largo del tiempo involucran una serie de eventos históricos y procesos complejos. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, con algunas porciones en arameo. El hebreo era el idioma principal del pueblo judío en la antigüedad, y gran parte de la literatura del Antiguo Testamento, incluidos los libros históricos, los profetas y los escritos sapienciales, fue originalmente escrito en este idioma. El arameo, un idioma relacionado con el hebreo, también se utilizó en ciertas partes del Antiguo Testamento, especialmente en los libros como Daniel y Esdras. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos por varios autores a lo largo de un periodo de tiempo bastante extenso, posiblemente desde el siglo V a.C. hasta el siglo II a.C. La autoría de muchos de estos textos es desconocido, aunque tradicionalmente se atribuyen a figuras como Moisés, David, Salomón, entre otros profetas y líderes religiosos del antiguo Israel. Las primeras copias de estos textos fueron probablemente escritas en rollos de papiros o pergaminos. A medida que se desarrollaba la práctica de la escritura, los escribas judíos se encargaron de copiar estos textos sagrados. La preservancia y transmisión del Antiguo Testamento fue una labor llevada a cabo principalmente por los escribas judíos, quienes consideraban sagradas estas escrituras y se dedicaban a copiarla meticulosamente para asegurar su continuidad a lo largo del tiempo. También se cree que los esenios, una secta judía que vivía en Qumran, tuvieron un papel importante en la preservación de algunos manuscritos antiguos como los rollos del Mar Muerto, que incluyen textos bíblicos y otros escritos religiosos. Desde una perspectiva histórica y académica, se reconoce que gran parte de la literatura que compone la Biblia tuvo un origen oral antes de ser fijado por escrito. Esta tradición oral era común en muchas culturas antiguas y se utilizaba para transmitir historias, enseñanzas, leyes y creencias religiosas de generación en generación. En el caso de la Biblia, esta transmisión oral ocurrió durante siglos antes de que los textos fueran formalmente compilados y escritos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la Tanaj, se cree que muchas de las historias y tradiciones fueron transmitidas oralmente por generaciones antes de ser escritas en forma de texto. Estas historias incluyen relatos sobre la creación, el éxodo de Israel de Egipto, las leyes dadas a Moisés en el monte Sinaí y las narrativas sobre los profetas y los reyes de Israel. En el caso del Nuevo Testamento, las enseñanzas y los relatos de la vida de Jesús fueron transmitidos oralmente por sus seguidores y discípulos antes de ser registrados por escrito en los Evangelios y otras cartas del Nuevo Testamento. Ahora, si todo lo que hoy conocemos como la Biblia, algunas palabras fueron pasadas de generación en generación de una forma oral y la preservación de los textos fueron copiados por los escribas judíos, ¿no sería lógico que algunas cosas importantes fueran omitidas o cambiadas? ¿Por qué el profeta Jeremías dijo: ¿cómo se atreven a decir somos sabios, la ley del Señor nos apoya, si la pluma engañosa de los escribas la han falsificado? Este es un tema muy importante que hoy tenemos que estudiar. Entender cómo fue el proceso de la selección de ciertos libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento.
pero hoy acabamos de tocar los primeros fundamentos del Antiguo Testamento. En el próximo episodio hablaremos del Nuevo Testamento y cómo fue la evolución del cambio de algunos textos. Shalom. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que les será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.